Y que cuando él ve que aparece, en vez del cuarto corredor, aparece, dice, una cosa, dice así, textual, una cosa que no se sabía lo que era, pero con una fuerza y una velocidad impresionante, que él no lo podía creer. Daniel Gery y Oddone Forti fueron dos amantes del deporte en medio de sus diferentes actividades. Entonces todo lo que tenía vinculación con el deporte, tanto fuera actividad como personalidades vinculadas al deporte o que tenían una tendencia a hacer deportes, eran apoyados por ellos. Por lo tanto, digamos, las primeras actividades, los primeros indicios públicos donde Delfo pudo presentarse están muy relacionados con el apoyo incondicional tanto de Gery como de Oddone Forti. En Armstrong, la primera carrera que corre, en 1933, en la Copa Cine Pancheri, y donde sale segundo porque no se anima a pasar al que iba primero, por una cuestión de timidez y que le dio vergüenza, dice, ganar esa primera carrera. Y después, en 5 años, iba a correr por toda la zona, incluido Rosario, hasta que lo descubre Mura en Rosario. Sí, San Lorenzo en ese momento tenía un club con un enorme poder institucional y era uno de los pocos clubes del país que le daba importancia, ya por la década del 30, a las distintas disciplinas federadas, además del fútbol, que era el deporte principal, por supuesto, con una concepción del atletismo no con el mandato del triunfo, sino con el mandato de la formación del hombre. Y bueno, en el año 36 llega uno de los grandes profesores de historia argentina, que fue Francisco Mura, ¿no? Mura estuvo en el club entre 1936 y en 1961, 25 años, y San Lorenzo todos los años salió campeón por equipo. Entonces, en una carrera que se corre en Rosario, que se llama Presidencia de la República, creo la carrera, don Daniel Gery lo lleva a su hijo Guillermo y lo lleva a Delfo a correr a esa carrera. En esa carrera Delfo sale cuarto. El equipo de Mura, del Club San Lorenzo de Almagro, que dirigía el profesor Mura, tenía 4 corredores que tenían que llegar del número 1 al número 4, primero, segundo, tercero y cuarto. Y que cuando él ve que aparece, en vez del cuarto corredor, aparece, dice, una cosa, dice así, textual, una cosa que no se sabía lo que era, pero con una fuerza y una velocidad impresionante, que él no lo podía creer. Corrió más o menos en 3 minutos 10, 3 minutos 15, los 1000 metros. Para esa época, para un chico de 18 años, era un tiempazo. Entonces ahí combinan de que tiene que ir a correr a la Maratón de los Barrios a Buenos Aires, que él le va a conseguir, digamos, pero que él necesita mejorar, digamos, su estilo. Vio algo en mi padre que lo hizo hablarle y ofrecerle que se radique en Buenos Aires para representar a esa institución. Toma esa decisión trascendental para su vida de radicarse en Buenos Aires, cosa de que los primeros tiempos de eso no fueron fáciles. Él había elegido una actividad, en este caso deportiva, que no era rentada. O sea, jugarse el futuro de un adolescente de 20 años por una actividad no rentada implicaba un riesgo muy grande. Mirá, Delfo cuando se va, él escribe una carta a la madre y en esa carta se lo nota bastante abatido y está solo en Buenos Aires y le dice que no quiere volver a Armstrong, no porque no tuviera ganas, sino porque la gente iba a pensar de que había fracasado en su proyecto. Eso te da un poco la idea de que él se exigía mucho y a lo mejor mucha gente no le gustaba o no veía bien que alguien hiciera eso y encima, mirá, este vago se fue, tuvo 2 años o 3 sin trabajar y volvió sin nada.
Yo creo que eso a lo mejor hizo que no viniera, pero aparentemente, según esa carta, estaba todo dado como para que viniera. Inclusive le pide ayuda económica a la madre. Por eso tal vez sería demasiado contundente decir que la familia no lo apoyaba. Yo lo que creo es que tal vez no se permitía darle el vuelo que a lo mejor él hubiera necesitado, tanto en recursos como, digamos, en conocimiento, como para poder realizar una carrera por sus medios propios. Y necesitó el apoyo que después vino, digamos, de otro lugar geográfico y de otras personas más experimentadas y más profesionales para poder desarrollar y capitalizar todas las virtudes que él tenía. Delfo encuentra primero la figura paternal, como decimos, de don Pancho. Para mi padre, don Francisco Mura era una especie de patriarca, era una especie de hacedor, de maestro. Pero también encuentra un club que en ese momento le da una importancia vital al atletismo. Su primera aparición en la institución es una carrera en Sportivo Barracas, el 14 de noviembre de 1937, donde comparte equipo con grandes baluartes del club, pero su figura termina eclipsando a tantas glorias que tenía San Lorenzo. Y de a poco, su único entrenador, que fue Francisco Mura, lo fue llevando a las grandes distancias. Esa formación que le dio el medio fondo y el fondo corto hacía que él tuviese una velocidad final de carrera distinta a los otros. Y también era muy estratega en cuanto a la planificación de la carrera. Regulaba y especulaba estratégicamente su ubicación como para después aprovechar su sprint o levantada final. Era un estilo muy particular de correr. Hasta que en el año 46, ya siendo un atleta más o menos reconocido a nivel nacional, con cierta figuración, le ofrecen entrar al cuerpo de bomberos de la Policía Federal. O sea, no a los bomberos voluntarios, sino como bombero pago de la Policía Federal. Entonces, él acepta porque ve una posibilidad concreta de lograr un sustento estable económicamente, y eso le permite ir logrando mayor tranquilidad para lograr una mejor figuración deportiva. Y llegamos a la más importante de las pruebas de atletismo, la maratón. Por primera vez en la historia del atletismo mundial, un maratonista repite su triunfo en torneo de este carácter. Delfo Cabrera, argentino, ganador de la Maratón Olímpica de Londres, vuelve a vencer en este certamen continental. Deben cubrir 42 kilómetros, 195 metros. Entusiasta es el marco popular que rodea el tremendo esfuerzo de estos hombres. Las carreras corridas por mi padre en forma oficial, o sea, las que son reconocidas por la Federación Metropolitana y todos los organismos del atletismo, son alrededor de 300 carreras en su trayectoria deportiva, con los cuales se registra un porcentaje de entre un 55 y un 60% de primeros puestos. Tuvo el placer de ser el primer atleta en la historia del atletismo en ganar 2 maratones internacionales.
un club que lo cobija, un profesor de lujo que lo orienta y sus condiciones y su esfuerzo, por sobre todas las cosas, para lograr un triunfo espectacular como el que logró, ¿no es cierto? Y digo un triunfo como el que logró porque él gana la maratón, pero también fue campeón olímpico, porque también fue campeón sudamericano, porque también fue campeón rioplatense y porque fue campeón argentino en innumerable cantidad de veces. Apoteósica resulta la llegada de Cabrera, el único atleta en el mundo que conquista 2 veces seguidas el triunfo en la maratón. Un brindis por la gloria de nuestro pabellón en las contiendas deportivas por las que tanto hizo el Toro Salvaje de las Pampas dentro y fuera del país.